puede llegar a su punto de condensación y entonces se va a producir la mezcla. Va a haber parcialmente, digamos, líquido, parcialmente gotas, ¿no? Entonces, eso se va a producir quizás en los intercambiadores, porque ahí no llegamos a concentrar nada. Digamos, no llegamos al fluido, simplemente le damos energía o le quitamos, pero no le cambiamos su composición, ¿no? Ahora, cuando cambiamos la composición que queremos concentrar, ya no se llama intercambiadores, sino se va a llamar evaporadores. Y entonces ahí se va a presentar el mismo fenómeno de cambio de fase, pero ahora va a haber lo contrario, va a haber ebullición. Entonces, por ahora vamos a tratar con las correlaciones que correspondan a la condensación, porque vamos a aplicarla a intercambiadores de calores, a intercambiador de calor, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar al estudio de los dos cambios de fases. Ok, cuando tenemos ebullición, la diferencia de temperatura es entre la temperatura de la pared y la temperatura de saturación del líquido. Mm, vamos a... Ok, a ver, jóvenes, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero, sí se Ah, ok, ve. ya. Ok, entonces cuando tenemos esta ebullición, esta es la diferencia de temperaturas del delta, es la pared y la temperatura de saturación del líquido, ¿no? Entonces, vamos, ahí es al revés. Es decir, si tenemos una fase líquida y debido a que la temperatura de la pared es mayor que la temperatura de saturación del líquido, se van a producir gotas de vapor, ¿no? Vamos a producir una fase de vapor, gas, ¿no es cierto? Entonces, a bajas diferencias de temperatura entre la temperatura de la pared y la temperatura de saturación del líquido, se formarán pocas burbujas y la transferencia de calor va a ser por ebullición. Y ahí nos olvidamos de la fase líquida, tenemos que ver qué ocurre con la ebullición. Y a medida que esta diferencia se pueda aumentar, se van a formar más burbujas, ¿no? Con lo cual se va a incrementar la convección en la fase líquida y va a ir aumentando el coeficiente H. Ok, aquí ya entramos acá yo he hablado que se van a formar la fase de vapor y se van a formar gotas, ¿ok? Eso es una teoría, ¿ok? Que se formen gotas es una teoría. La otra teoría, y bueno, por eso que acá hemos dibujado gotas. La otra teoría es que se forme también, hay una teoría de la película. Cada una de estas dos teorías da origen a diferentes formas de correlaciones, ¿no? Entonces, por eso que ahora estoy hablando de la ebullición de nuevo, pero con el mecanismo de la película, ¿no? Y también es, digamos, lo mismo. A medida que la caída de temperatura entre la temperatura de la pared y la temperatura de saturación del líquido se incrementa, se va a formar la película, que va a ir incrementándose, ¿no? Aumentando la resistencia a la transferencia de calor.
¿ok? Las dos son teorías. Esas dos teorías también ocurren en el otro cambio de fase que es la condensación, que se forma gotas o que se formen películas, y cada una tiene son hipótesis, ¿no es cierto? Y tienen sus condiciones en las cuales trabaja. Ok, entonces a raíz de estos dos mecanismos se van a generar quizás diferentes formas de correlaciones, ¿no? Entonces aquí decimos pues que van a existir diferentes coeficientes dependiendo del régimen, ¿no? De la transferencia de calor en la ebullición. Este es un gráfico obtenido de Jacob-Priest, ¿no? Y el cual ha graficado en función de las caídas de temperatura entre la pared y la temperatura de saturación del líquido, y dependiendo en este caso, la velocidad, no, esta es la densidad en todo caso, la densidad de flujo de calor, eh, digamos, puede existir la convección natural, la, digamos, la ebullición nucleada, ebullición de transición y la ebullición por película. Y después de esto, arriba de más de 10 al cubo, ya existe la radiación, ¿no? Ya no se considera ninguno de los otros mecanismos. Ok, entonces, nada más, muchos equipos trabajan en estas ebulliciones, la ebullición nucleada, y también puede estar en la ebullición de película. Ok, entonces ahora vienen las correlaciones. Por ejemplo, para la ebullición nucleada, también la geometría va a influir. Una correlación estimada para la ebullición sobre superficies horizontales podría, podría ser estas, ¿no? Dependiendo de la densidad de flujo de calor. Nosotros, nosotros generalmente, nosotros le vamos al revés, ¿no? ¿No? De lo que acá dice. Nosotros le decimos Q a la velocidad de flujo de calor, Q grande. Aquí en este caso, y le decimos Q minúscula a la densidad de flujo de calor, ¿no? Pero aquí evidentemente es la velocidad entre el área, es la densidad de flujo de calor. Entonces, si queremos hacer de acuerdo a nuestra nomenclatura, esta sería Q grande, ¿no? Nosotros usamos la Q chica para la densidad. En todo caso, por las unidades reconocemos, y si está en metros cuadrados, eso es densidad de flujo de calor. Y si está simplemente energía por tiempo, digamos, y si está simplemente energía, o que le digamos joule por segundo, eso es velocidad. Si hablo de un sistema inglés, ¿no? Joule por segundo sería watts. Si simplemente es watts, es velocidad. Y si es watts sobre metro cuadrado, es densidad. Ahora, si estamos en otro sistema de coordenadas, de sistema BTUs, ahí sí es BTUs, BTU hora a pie cuadrado, ¿no? O simplemente BTU por hora. Esa sería velocidad, ¿ok? Bien, entonces, este coeficiente estimado, digamos, funciona para una densidad de flujo de calor menor de 16 kilowatts sobre metro cuadrado, digamos, para de 16 hasta 240 watts sobre metro cuadrado, grados centígrados,
No, no. Simplemente watts también está en kilowatts sobre metro cuadrado. Las unidades de coeficiente H son watts sobre metro cuadrado. Grado Kelvin, acá dice grado Kelvin y grado centígrado tienen el mismo tamaño, ¿no? Ok, entonces, esta sería una forma como estimar coeficientes en la ebullición. Ahora, tenemos otras correlaciones de H también. En este caso, para superficies verticales. También seguimos con la ebullición nuclear, que es muy utilizada en muchos equipos de diseño, por eso es que le estoy dando la estimación de cómo poder conocer este coeficiente. Ya, digamos que varía tanto el exponente como la constante, ¿no? De igual manera, en este caso nos dan para la densidad de flujo de calor de menor de 3 y hasta de 3 hasta 63, ¿no? Cambia, digamos, los valores de la constante y de los exponentes. Seguimos con la ebullición, pero ahora entramos dentro de los flujos. Convección forzada, ¿no? Dentro de flujos. Dentro de tubos, que dentro de flujos, dentro de tubos. Ok, aquí existe una correlación en función de la presión que puede haber, porque va a haber presión si estamos en cambio de fase. Entonces, la presión ya es digamos que podríamos estimar este coeficiente dentro de tubos igual a 2,55 delta de T al cubo por E elevado a la presión sobre 1551. Ok, en esta correlación todo está dado en unidades internacionales. Ok, esta es una correlación para tubos horizontales. En este caso estamos hablando de la ebullición de película en tubos horizontales, ¿no? O sea, ya hemos dejado la nucleada. La nucleada es por lo que es gotas, ¿ok? Esta es de película en tubos horizontales. Está en función de la densidad del líquido, la densidad del vapor, la entalpía de cambio de fase, la temperatura de saturación, el C sub P del vapor, la viscosidad del vapor, todo está en función del vapor. Ok, entonces las unidades, sí, son unidades internacionales, está dada ¿cómo se puede decir? En watts, ¿no? Metro cuadrado. Grado centígrado, grado Kelvin puede ser, no hay ningún problema. Metro, y bueno, pues ahora la temperatura de la película se ve en función de la temperatura de la pared y la temperatura de saturación del líquido, entre dos. Y a esa temperatura de la película se estiman las propiedades del fluido, ¿no? Espero que están haciendo su resumen de correlaciones, ¿no? Desde que hemos empezado convección forzada, ahora le tienen que agregar las de convección de cambio de estado, estas que estamos haciendo, ¿no? En las prácticas también van a ser con estos resúmenes, que no hay problema.
Ok, ahora entramos a la condensación. Ok, es el otro mecanismo digamos, para obtener, no es otro mecanismo, sino es el otro tipo de cambio de fase que se puede provocar. Y bueno, ahí quizás es el que más se aplica, por lo menos en intercambiadores, ¿no? Lo de la ebullición se aplica en evaporadores. Bueno, en la condensación es el fenómeno inverso, ¿no? En ese caso tenemos un vapor y que, digamos, el fluido que calienta está en gas, fase, vapor, gas, todo completamente. Pero puede ocurrir que varíe su temperatura de saturación. Entonces, ahí puede ocurrir que se forme una gota o una película. De igual, esos son mecanismos. eh, en este caso de líquido, ¿no? Entonces, van a producirse gotas que, digamos, van a formar la fase condensada y, y digamos que a medida que aumenta también la diferencia de temperatura, delta de T también es la diferencia entre la temperatura de la pared y la temperatura de saturación, en este caso del vapor. Y entonces ahí se van a formar una fase diferente, que va a ser el líquido, y que ya viene la hipótesis, se pueden formar gotas y que van a ir incrementándose, ¿no? Y, y adhiriéndose a la superficie, ¿no? Estas gotas de líquido y, digamos, van a formar, estas gotas van a aumentar la convección, ¿no? Entonces, esto se puede producir en geometrías verticales como horizontales, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy interesados en estudiar las dos posiciones, ¿no? Porque los tubos pueden estar en forma horizontal o en forma vertical. Entonces, este mecanismo sería en el futuro el mecanismo de las gotas, ¿no? Pero también puede ocurrir que se forme una película, que en este caso, bueno, de una vez hablamos de la condensación por gota, entonces. Bueno, este mecanismo da altos coeficientes de coeficientes de transferencia de calor de cambio de fase, pero es difícil de manejar porque habría que asegurarse en todo momento, que la gota permaneciera pues como gota, ¿no? Y entonces es difícil, se puede iniciar como gota, pero después probablemente se va a formar una película, ¿no? Como que acá estamos visualizando, y aquí ya no tiene forma de gota, sino ya es una fase líquida, en realidad todo va a convertirse en una película. Por esa razón, pues, digamos, por la razón de que no podemos asegurar que siempre van a haber gotas, y en todo caso tendríamos que hacer adicionalmente algo para que se formen siempre gotas, ¿no? Y se formarán gotas, pero para que se mantengan como gotas va a ser difícil de asegurar que eso ocurra. Entonces, ahora, por eso es que eh, se utiliza más el mecanismo de la película, ¿no? Y acá decimos que en la práctica no se utiliza el mecanismo de la gota. A pesar de eso, sí existen algunas correlaciones para todo tipo de régimen, ¿no? Bien, entonces el otro mecanismo es
el mecanismo de la película. En este mecanismo, sí, pues lo que se va a formar es una película que va a caer por acción de la gravedad en régimen laminar, y todo lo que estoy diciendo son, digamos, forman parte de la hipótesis. La película va a caer por acción de la gravedad y en régimen laminar, manteniendo todas sus propiedades constantes, la película de condensado, ¿no? Entonces, la condensación en general se va a formar, va a ocurrir cuando la temperatura de saturación, digamos, de la fase vapor sea mayor que la temperatura de la pared, ¿no? Bueno, es cierto también que los coeficientes que da este mecanismo son de menor valor que los coeficientes del mecanismo de la gota, eso también es cierto. Pero es más estable, o sea, es más lógico esperar que se forme una película, ¿no? Y es por la razón por la cual se utilizamos más, o sea, se puede asegurar que se va a formar siempre una película, pues. A pesar de que con este mecanismo, pues tengamos coeficientes de menor valor, ¿no? El mecanismo de gota da mayores coeficientes. Ok, entonces por eso que vamos a dar más los coeficientes de cambio de fase en la condensación eh, por el mecanismo de la película, ¿no? Y también va a depender de la geometría, de todas maneras, depende de la geometría. Entonces, por ejemplo, para una superficie vertical en flujo laminar, esta podría ser una ecuación para estimar, digamos, el coeficiente digamos, de condensación, ¿no? En donde las propiedades también se evalúan a la temperatura de la película. Eso es la temperatura de la pared más la temperatura de saturación del fluido. Esta correlación también está en función de la densidad del líquido, la densidad del vapor, la gravedad. Eso es porque estamos también asumiendo que cae en régimen laminar y digamos, bajo acción de la gravedad. La entalpía de cambio de fase, la temperatura de saturación, la longitud, digamos, de la superficie vertical. Delta de T es la diferencia entre la temperatura de saturación menos la temperatura de la pared. Ahora tenemos también de nuevo la condensación por película, pero para flujo turbulento, para una superficie vertical. Dime, Casas. Ah, profesora, ¿llegó a pasar lista? ¿Llegó a tomar pasar No, lista? ahora pasó, ahora No, pasó. perdón. Ah, está bien. Sí, ya un ratito que voy a pasar dentro, ¿verdad? Vamos a pasar dentro. Ahora tengo 2 horas, así que pasamos acabando este tema. A ver, si tenemos película, pero en flujo turbulento, el anterior fue para flujo laminar.
El flujo turbulento en este caso debería ser mayor de 1800. Esta correlación funciona para mayor de 1800. Ok, entonces también tenemos ciertas constantes en función de la densidad del líquido, la gravedad y la longitud de la placa vertical. También, y seguimos con las propiedades, se evalúan a la temperatura de la película. Eso es considerando la temperatura de la pared. Seguimos con el mecanismo de la película por condensación para flujo externo a cilindros horizontales y en régimen laminar. O sea, estamos pasando de la situación vertical ahora a la situación horizontal. Sobre cilindros horizontales. Ok, entonces en régimen laminar, que debería ser menos de 1800, y aquí tenemos de función ya de el número, puede ser 1 o puede ser n, ¿no? O sea que tenemos número de tubos. Para, digamos, cilindros horizontales, flujo externo, ¿no? No dentro, sino sobre. Esta sí está en unidades también internacionales. Ok, vamos a pasar lista ya. A ver, jóvenes, Aguirre, Presente, profesor. bien. Alata Fabricio, calor de cambio fase. En ese caso estábamos en la condensación por el mecanismo de película para cilindros horizontales y en régimen laminar. Esta sería, la posición horizontal tiene esta del coeficiente 0.725. Ok, entonces esto está en unidades de watts metro cuadrado, grados centígrados, o grados Kelvin, kilogramos sobre metro cúbico, las densidades de vapor y líquidos, todo está en unidades internacionales. Ok, entonces el mecanismo de la película asume, y eso es lo que vamos a ver, según la teoría de Nusselt de la condensación, que se va a formar una película condensada, en este caso una película líquida, ¿no? Y va a caer por acción de la gravedad y que fluirá en régimen laminar.
Esa más o menos es la teoría de Newell que ha dado origen a las correlaciones que le he presentado antes. Ahora, bueno, entonces digamos que esta es en forma resumida lo que acá lo que acá estoy mostrando, ¿no? Pues si el líquido humedece la superficie, se forma una película y el proceso se va a llamar condensación de película. Si el líquido no humedece la superficie, se forman gotas que caerán por la superficie de alguna forma aleatoria. Y este es el mecanismo de condensación por gota. Es lo que les dije inicialmente, que existían dos hipótesis de cómo caía digamos, el condensado. Puede ser por gota o puede ser por película. Ahora, si es por película, bueno, entonces ya vamos a hablar algo más sobre la condensación. En el proceso de condensación de películas se va a formar una sábana de esta película que va a crecer en espesor a medida que se mueve hacia abajo sobre la placa. Va a existir un gradiente de temperatura, ¿no?, en la película, y la película representa también una resistencia térmica a la transferencia de energía o de calor. Si hablamos de la condensación por gota, aquí hay una porción grande de área de la placa que está directamente expuesta al vapor y no hay película de barrera de flujo de calor y se alcanzan grandes velocidades de transferencia de calor. Claro, ya habíamos dicho que la condensación por gota iba a tener mayores coeficientes de transferencia de calor que la condensación por película. Y esto es simplemente porque si se forma gota, supuestamente la teoría va a desprenderse rápidamente de la superficie. No se va a quedar adherida a la superficie. Digamos que al fin, a medida que va creciendo estas gotas, se van a ir separando y no va a formar digamos, como una especie de un espesor que va a ser al final una resistencia más a la transferencia de energía, que es lo que supuestamente va a ocurrir si hacemos el mecanismo de la película, ¿no? Va a haber siempre un espesor que también es un fluido diferente, pero es un espesor, entonces es una resistencia también, ¿no? Y que por eso tenemos menores coeficientes con el mecanismo de la película que por el mecanismo de la gota. El problema es que nadie asegura que las gotas se van a formar, así como se dice, y que se van a desprender rápidamente de la superficie, no dejando resistencia. Ese es el problema. ¿Cómo aseguramos esa parte? Ahí vamos, seguimos, ¿no? El efecto de los coeficientes de transferencia de calor por convección por el mecanismo de la gota da como 7 veces más grandes los coeficientes que por condensación de película, que realmente son bastante altos. Sin embargo, es muy difícil mantener la condensación por gota, debido a que la mayor parte de la superficie se va a humedecer después de estar expuesta a la condensación de vapor por prolongado tiempo.
Ok, entonces, debido a esto, Newsel planteó un modelo para la condensación de película, asumiendo que se va a formar una película que caiga hacia abajo en régimen laminar por acción de la gravedad y con propiedades constantes, y que solo se intercambia el calor latente. Por eso que en las correlaciones que vimos antes, que le mostré, el calor latente solamente había el de cambio de fase, ¿no? Eso es lo que se asume Newton en en su modelo. Ok, tanto la placa como el vapor, o sea, tanto la superficie como el vapor, se mantienen a temperaturas constantes, que le llamaremos temperatura de superficie y temperatura de saturación del líquido. Y la temperatura de uno a otro lado de la película del líquido va a variar en forma lineal. También estamos asumiendo eso. La transferencia de calor de uno a otro lado de la película del líquido es por conducción pura. Y la velocidad de vapor es baja o cero, de modo que no ejerce arrastre sobre el condensado. También es otra asunción. La aceleración de la capa del condensado es despreciable. Entonces, según la teoría de Newsel, podemos tener esta correlación para tubos verticales. El coeficiente promedio de transferencia de calor podría ser igual a 0,943 por la conductividad, la densidad, la entalpía de cambio de fase y la gravedad, evaluados a la temperatura de la película. F es la temperatura de la película sobre la viscosidad, la longitud vertical, o sea, la altura, y la diferencia de temperatura de saturación menos la temperatura de superficie elevado a la cuarta. Eso cuando tengamos un tubo vertical. Si tenemos un tubo horizontal, el coeficiente más o menos va a variar, ¿no? Sería 0,725 elevada a todo a la un cuarto, y también multiplicando la conductividad, la densidad, la entalpía de cambio de fase, la gravedad, la viscosidad, el día, en este caso la magnitud es el diámetro del tubo horizontal. La diferencia de temperatura y saturación menos la temperatura de la pared o de la superficie. Ok, entonces en este caso el vapor va a estar siempre saturado, por eso que simplemente consideramos la entalpía de cambio de estado, que es originalmente como se hizo la correlación, pero también puede hacerse alguna modificación si es que, a ver, podemos tomar en cuenta el enfriamiento del líquido y podemos reemplazar esa entalpía de calor latente modificado, ¿no? Podríamos sacar un calor latente modificado que, digamos, contemple el cambio de estado más esta relación, ¿no? C sub P de líquido, ¿no? Multiplicado por la temperatura de saturación menos la temperatura de superficie, todo por 0,68.
Eso es si tomamos en cuenta el enfriamiento del líquido. Ahora, sí, también podemos tener vapor sobrecalentado, ¿no? A una determinada temperatura en lugar de vapor saturado, y también esa entalpía podríamos modificarla de esta manera, considerando la del líquido y agregando del vapor saturado, el calentamiento adicional. O sea que cuando está completamente saturado, cuando es saturado y no hay ningún cambio, nos quedamos con el cambio de estado, pero si tenemos alguna presión diferente que nos da un vapor sobrecalentado, podríamos considerar esta ecuación para modificar la entalpía del cambio de estado. Bien, entonces, aquí tendríamos que agregar nuevas correlaciones, y las que más comúnmente vamos a tener probablemente serían estas de tubo vertical y de tubo horizontal, ¿no? Las las que se relacionan en tubos más que placas, por lo menos en intercambiadores, cuando tengamos esta situación. Aquí también podríamos, estas son sin modificar superficies verticales eh, para más de un número de cilindros horizontales con más números. La última que tengo también puede incluirse en el número de tubos, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a tener cambios de estado, correlaciones de cambio de estado dependiendo de la situación, si es vertical o horizontal esencialmente. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre esta teoría? Cualquiera sea. Ok, vamos a hacer ya tenemos entonces completado el esquema y quizás podamos hacer problemas. Ok, vamos a hacer un problema ahí de cambios de flujo. Mm, Ok, vamos a abrir esto.
Bien, vamos a ver un problema seguimos con la convección forzada, pero ahora sí tenemos todos los rangos de coeficientes de laminar, turbulento y los de cambio de fase, ¿no? Entonces, este es el problema. En este caso, tenemos la suerte de que nos están dando el coeficiente del vapor condensado, así que no necesitamos calcularlo. Pero en otros casos, de repente, sí vamos a necesitar calcularlos. Bueno, el objetivo de este problema es más que nada de convección forzada, pero ya como tenemos el coeficiente de cambio de estado, ya podemos hacer este problema, ¿ok? Entonces, a ver, leamos el problema y obtengan todos los datos que tenemos que aplicar para el futuro, ¿no? Para el desarrollo, digamos, que vamos a hacer dentro de poco. Ok, se trata nos preguntan, cuál será la temperatura del aceite si por alguna circunstancia tendríamos que aumentar al doble la velocidad de flujo. Ese es el problema. Y nos dan la figura de la operación con una determinada velocidad, ¿no? Nos están diciendo que a una velocidad, digamos, 0,75, el calor transferido fue una cantidad. ¿Y qué pasaría si nosotros aumentamos la velocidad del fluido que va por los tubos, ¿no? Y nos preguntan cuál sería la temperatura de salida a esas nuevas condiciones, aumentando la velocidad, manteniendo todo el resto constante. Es el mismo intercambiador, no cambiamos nada, o sea, el mismo intercambiador y simplemente lo que hacemos es, estamos cambiando la velocidad. De eso se trata el problema, para lo cual nos dan la temperatura del vapor saturado que se está condensando, por eso ahí existe un coeficiente de cambio de flujo, en este caso nos lo están dando como dato, que sería 6.800, y que va a ir pues por encima de los tubos, ¿no? Porque cuando decimos que va por el lado del casco, es que está yendo por encima de los tubos. Y el aceite vegetal que está dentro de los tubos también tiene su temperatura de entrada y salida. Y también tenemos la densidad y la viscosidad, pero no conocemos la conductividad. Entonces vamos a tener que idear una forma de cómo obviar la conductividad, porque esa no la conocemos. En todo caso, va a ser la misma para el caso del doble de la velocidad, ¿no? Y digamos que esta operación se está realizando en este intercambiador, del cual sabemos todos sus datos. Sabemos la longitud, sabemos el diámetro, los tubos, el material. Entonces, por eso sabemos acá la conductividad térmica de esta aleación de acero, cromo, níquel, molibdeno. En otras palabras, tenemos el área del intercambiador. Entonces, con este mismo intercambiador vamos a hacer otra operación aumentando el doble a la velocidad. Podemos también aumentar a 4 veces y preguntaríamos cuál sería entonces la temperatura de salida del aceite. ¿Va a ser la misma? ¿Qué va a cambiar? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Esa es la pregunta. Ok, entonces, estrategias para resolver esto, ¿no? Vamos a ver algunos datos que sí, de repente vamos a necesitar, porque casi todos los datos están acá. Bueno, si consideramos los intercambiadores limpios, y ya estarían casi todos los datos.
A ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿quién me dice cuál sería el área del intercambiador? Eso es algo que podemos sacarlo de frente. Ok, ya copiaron entonces todos los datos. Entonces empezamos. Eh, Como vamos a aplicar, necesitamos una temperatura promedio dentro del intercambiador. Y la temperatura promedio que se utiliza en cada equipo de intercambio de calor, ¿no? Este, digamos, tenemos la temperatura de entrada y salida de los dos fluidos. Acá dice que el vapor se está condensando a 160. Entonces, la entrada 1 y la salida vamos a poner 2. Y el aceite se va a calentar. Va a entrar a 20 y sale a 106, ¿no? Entonces, hay una gran variedad de temperaturas de todas maneras. ¿Con qué se va a calentar? Con vapor a 160. Entonces, el vapor va a entrar a 160. A ver, ustedes díganme, ¿a qué temperatura sale? A ver, ¿quién me dice? A ver, González, ¿a qué temperatura sale el vapor? A ver, ¿quién lo ayuda? Visuruaga, ¿estás? Oigan, jóvenes, ¿quiénes están? Profesora, salen a 106 grados ¿El vapor? y no se equilibran al salir de la salida. No ¿O necesariamente, no? no, no. En todo caso sería el vapor, mire, el vapor se está condensando. ¿Qué pasa cuando un fluido está vapor cualquier fluido está en una fase líquida y se cambia a una fase vapor, o al revés, está en la fase gas y cambia a una fase líquida? En este caso es esta condensación. Termodinámicamente nosotros estamos en termodinámica, eh, cuando un fluido está en el cambio de estado, consideramos una situación este, favorable, ¿no? No sé qué, no sean en termodinámica, ¿qué pasa cuando un fluido está cambiando de estado? Eso significa que este, la primera, a la primera gota va a suceder otra gota y otra gota, o sea, van a incrementándose, va a ir paulatinamente, probablemente cambiando toda la fase a otra fase, ¿no? Si estamos en fase de vapor, va a cambiar todo o parte a una fase líquida. Como no sabemos
cuánto de las fases se va a convertir a líquido. Si finalmente toda la fase se va a convertir a líquido, podemos también hacer eso, ¿no? Para lo cual vamos a tener que darle la temperatura adecuada, ¿no? Depende del flujo. Entonces, nosotros siempre consideramos una situación. ¿Cuál sería? Eso es lo que quiero que esté claro cuando hay cambio de fase. Es diferente que cuando tú tienes dos fluidos y los dos están en una sola fase, entonces no hay problema. Uno va a entrar a una temperatura, el que se va a calentar va a subir y el que se va a enfriar pues va a bajar, ¿no? Y lo que tú me has dicho, ¿quién me respondió? ¿González o Misurra? Bueno, que me dijo que 106, eso es considerando que solamente estás en una fase. Y podría ser, pero eso sería el límite, ¿no? Normalmente no lo es, ¿no? Esa sería una condición ideal ahí, un límite en todo caso. Sí podría ser que el fluido que está, digamos, caliente, que sería 160, podría llegar a 106, pero es una condición límite que depende del funcionamiento del intercambiador, ¿no? Eso vamos a verlo más adelante. Pero en general, cuando estamos en cambio de fase, tenemos una mezcla ahí de fases, nosotros asumimos que la temperatura va a permanecer constante hasta que toda la fase, una fase uno se convierta a la fase 2. Mientras tanto, mientras que hay alguna película o gota de la fase que está en cambio de estado, va a permanecer constante. Entonces, el vapor va a entrar y va a salir a 160, ¿no? Siempre que esté en cambio de fase, ¿no? Si el vapor, estamos diciendo que siempre va a permanecer vapor, ahí sí podría estar. Pero si está en cambio de fase, no, porque acá dice vapor saturado condensando. Entonces está cambiando, pues. Entonces va a entrar y va a salir a 160. ¿Ok? Eso es lo que normalmente se asume si no estamos en problemas. Y normalmente en el cambio de fase siempre al revés también se cumple, ¿ok? Bueno, entonces acá hay dos fluidos, pues, ¿no? Uno que se está enfriando y el otro que se está calentando. Entonces hay una temperatura promedio que considerar en todo esto. Como esto va a ser en un intercambiador, nosotros tenemos que tener en cuenta los dos fluidos. Ya no es que solamente hay un solo fluido que entra por los tubos o un solo fluido que va por encima, ¿no? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora, pero ahora vamos a tener dos fluidos, uno por los tubos y otro por encima. Y en el equipo tenemos que considerar una temperatura promedio de este equipo. Y eso va a tener que considerar pues las temperaturas de los dos fluidos, tanto de que enfría como el de que calienta. Y ese promedio va a ser la diferencia media logarítmica. Entonces, aquí tenemos la temperatura de promedio de los dos fluidos, ¿ok? Entonces, esto vamos a considerar recto por ahora, aunque no está tan recto. Digamos que uno entra a 20 y sale a 106, ¿no? Y en el caso del vapor, no, esto está recto, ¿no? Asuman que en recto entra a 160 y sale a 160. Ok, entonces para considerar tanto el fluido, digamos, este es el fluido frío y este va a ser el fluido caliente. En este caso, este vapor condensándose. Entonces, la temperatura promedio de este equipo va a ser estas diferencias. Las diferencias en los extremos de entrada y salida sobre el logaritmo neperiano de esas mismas diferencias. Entonces,
Por eso que aquí tenemos esto, 120, 160 menos 20 menos 160 menos 106. Estas son las diferencias. Este sería el delta de T1 y eso ya vamos a verlo en intercambiadores que vamos a aplicar siempre esta diferencia media logarítmica para calcular la temperatura promedio, ¿ok? En el equipo. Ok, entonces nosotros ya tenemos un equipo ahí definido. Tenemos el área del intercambiador, tenemos el área del intercambiador, las están dando. Tenemos el calor con el cual dice que funciona a la velocidad de una velocidad 1, que en este caso es 0,75, y tenemos la diferencia media logarítmica. Ok, entonces nosotros podríamos sacar cuál es el coeficiente del intercambiador actual, ¿no? Y que de esto quizás nos pueda servir para poder calcular la nueva temperatura de salida, porque hay algunas incógnitas ahí que no tenemos el C sub P del aceite, entonces no podíamos calcular con alguna correlación, porque siempre va a necesitar el PRAN, y ahí no vamos a saber cuál es la conductividad. Así está planteado el problema, ¿ok? Entonces, con estos datos, nosotros podíamos sacar el coeficiente del intercambiador. Ahora, podemos considerar el área interna o el área externa. Por eso que aquí están apareciendo el término uso y no. Eso es decir, el diámetro interno o el diámetro externo de los tubos, ¿ok? Entonces, voy a considerar el área interna. Entonces, considerando el área interna, voy a entonces esta correlación, esta ecuación va a determinar el coeficiente global basado en el área interna, ¿ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer para la operación que me han descrito. Con eso voy a obtener que el coeficiente global basado en el área interna para este intercambiador es esta cantidad, 274. Ok, a este punto yo puedo considerar que el intercambiador esté limpio y me obvio las incrustaciones. Con eso vamos a tratar cuando hablemos de intercambiadores. Pero para para hacerlo más difícil, vamos a considerar que el intercambiador está sucio también. Entonces, habría que buscar el dato de este factor de incrustamiento, que se llama fouling en inglés, pero significa eso, incrustamiento. Suciedades que se le agregan a la parte interna de los tubos. Y digamos que para un aceite vegetal voy a considerar que adicionar esta resistencia más es un factor de ensuciamiento, ¿ok? Para hacerlo quizás más preciso. Ok, entonces ahora empecemos a tratar de obtener lo que nosotros no tenemos en este momento. Ok, acuérdate que este coeficiente global reunía todas las resistencias. Y en este caso, ¿cuántas resistencias van a haber? En las resistencias de un cilindro, ¿se acuerdan? Cuando teníamos capas de cilindros y fluidos que iban por dentro y por fuera. Cuando hicimos cilindros, en general
del cilindro, esta era la pared del cilindro, y decíamos, lo dábamos como dato, aplicábamos al momento de la condición frontera, en ese caso no era importante. Decíamos que acá había un coeficiente interno y algunas veces decíamos que afuera había otro fluido, ¿no? Y digamos con un coeficiente 2, ¿no? Bueno, más o menos esta es la situación que tenemos ahora. El coeficiente global reúne todas estas resistencias. En este caso, para el fluido interno, para el fluido externo, por convección, la pared del tubo, y si hay ensuciamientos, ya nos vamos a ir a complicando más. Ensuciamientos por el lado interno, por el lado externo, pero generalmente se globaliza todo esto y lo consideramos en un solo ensuciamiento, en este caso que sería esto, que actúa como si fuera un material más, entonces también no es tan importante, ¿no? Los importantes aquí realmente son el H1 y el H2, son los que dan mayor resistencia a la transferencia de energía. Vamos a hablarlo estrictamente y vamos a considerar todas las resistencias, pero en algún momento podríamos simplemente trabajar con los coeficientes internos y externos, ¿no? Y despreciar los otros, pues. Pero bueno, hablando estrictamente, sí tendríamos que considerarla. Pero la pregunta es, si tenemos este uso y que es el coeficiente global, digamos, que reúne ya todas esas resistencias, la pregunta es, ¿cuál de esas resistencias son constantes para una nueva velocidad y cuál de esas resistencias van a cambiar? A ver quién me dice. Aquí tengo resistencia por las paredes de los tubos, resistencia por el vapor, ¿no? Que se está condensando, y resistencia por el líquido. Ahora, la resistencia del vapor me han dado el coeficiente. Me han dado el coeficiente. Me dicen que el coeficiente del lado del vapor es 6.800. Si cambio la velocidad, ¿qué pasa con este coeficiente? ¿Es el mismo o no es? Mm. A ver, les voy a dejar para que me... Mm, Vamos a sacar otra. Para arriba le digo.
Mm, espérense que estoy buscando. Ok, volvemos entonces a donde estábamos. Ok, ¿cómo podemos usar ese coeficiente global basado en el área interna? Ok, los coeficientes globales, que les dije hace ya un tiempo cuando hablamos de resistencia, que todo ese denominador en el futuro se iba a llamar coeficientes globales, englobaba todas las resistencias. Entonces, en los intercambiadores, esto puede ser considerando un intercambiador limpio o un intercambiador sucio. Sí, y también tenemos que fijar que en función de qué área estamos hablando, si el área interna del tubo o el área externa. Entonces, si está limpio, el coeficiente global basado en el área externa estaría dado en esta forma. Si está sucio, no, digamos, si está basado en el área interna, lo tendríamos que considerar en esta manera. En donde, digamos, delta de X es el espesor del tubo, el diámetro interno, la conductividad y el diámetro medio logarítmico. Y aquí sí tendríamos el coeficiente del fluido que va por encima del tubo y la relación de diámetros internos a diámetro externo. Y aquí, como hemos considerado la base del área interna, entonces el área no va a aparecer en el diámetro interno, digamos en el coeficiente del fluido que va por dentro. ¿Ok? Si estuviera sucio, tendríamos que simplemente agregarle estos términos, que en nuestro caso, estos dos, como les dije, ensuciamiento externo e interno, lo consideramos en una sola cantidad. Entonces simplemente va a ser una cantidad que vamos a agregar a esta, digamos, en este caso, a esta expresión. Ok, entonces nosotros lo que vamos a usar es esta expresión que sale de las ecuaciones de la resistencia a la transferencia de la pared del tubo. También puede haber algún ensuciamiento, que serían estos casos. Y digamos, la convección del fluido que va por la superficie externa del tubo y la otra la superficie interna. Entonces, nosotros en el problema hemos calculado un USUI, coeficiente global basado en el área interna. Y entonces lo vamos a igualar a todas estas resistencias. Y yo le que les preguntaba de estas resistencias, cuáles van a ser iguales si cambio de flujo y cuáles van a ser diferentes si cambio de flujo. Porque este coeficiente lo he calculado para la velocidad de 0,75, ¿no es cierto? Pero ahora yo lo voy a buscar un coeficiente para el doble del flujo, para poder calcular la temperatura de salida del aceite y poder responder. Ya no va a ser 106, no sé cuánto saldrá,
Voy a volver a esa ecuación que le planteé, pero el coeficiente global puede ser diferente y por eso les preguntaba. Si yo duplico la velocidad, ¿yo puedo usar el mismo coeficiente global? Esa es la otra forma de preguntarles. Y a ver quién me dice. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? A ver, miren sus correlaciones y vean cómo varía la velocidad, las correlaciones con las velocidades. En las correlaciones, casi de todas hay una variación ahí. A ver si se dan cuenta. Miren las correlaciones. Tienen exponentes, iguales, algunas veces diferentes. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, vean cómo es esta ecuación. Supongamos que esté limpio. Entonces, aquí tienen en nuestro caso particular el coeficiente, digamos, del aceite, del vapor, ¿no? Ok, copien esto, en todo caso vamos a volver al problema. No, este es el problema, creo. No, este es el problema. Bueno, acá estábamos, ¿no? Con los datos que hemos tenido, sacamos este coeficiente, pero cuando el aceite sale a 106. Okay. Ahora nos preguntan cuál será cuando yo duplico. Entonces ahí, por eso le estaba diciendo que en este valor de este coeficiente basado en el área interna, ¿qué cosa reunía realmente? Todos los términos que les mostré antes. Y de ellos, algunos nos pueden servir y otros no nos va a servir. Y por eso le preguntaba, ¿qué es lo que podría de todas esas resistencias tener el mismo valor? ¿Y cuáles son las que cambian? ¿Qué es lo que cambiaría? Eso todavía no me lo han respondido. Bueno, si nosotros usamos el mismo intercambiador, entonces la resistencia por la pared del tubo será lo mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, si usamos el vapor, nos han dado el coeficiente y ese no va a cambiar de temperatura porque va a entrar y salir, ¿no? Entonces, la resistencia del vapor va a ser la misma, ¿no? Ok, entonces, ahora, ¿qué cosa es lo que podría cambiar cuando cambia la velocidad? Ese sería pues el coeficiente del aceite, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, nosotros podríamos calcular cuál sería el coeficiente del aceite en este caso, a la velocidad de 0,75. Y eso es lo que vamos a sacar. Vamos a sacar el coeficiente del aceite, pero a la velocidad que está, porque este es el comportamiento del aceite cuando el fluido va a 0,75. Entonces, a ver, en este coeficiente global que está basado en el área interna y que era 274, está formado por, digamos, el coeficiente del aceite, pues le ponemos H sub I, el aceite está yendo por dentro de los tubos, estamos dándolo en función del área, digamos, de la interna del tubo, más el fouling, y acá se lo estoy sumando, lo que hemos dicho, la resistencia de la pared
están los espesores, diámetro externo, diámetro interno, y eso sería el coeficiente del vapor que nos han dado 6.800. La semana de finales es el 16, ¿no? Semana 16, me parece, ¿o no? Pues tan rápido se pasa el ciclo, claro. No le sale cinética todavía, ¿no? A ver, Piero Espinosa, a ver, dime, en esta ecuación, ¿qué cosa cambia y qué cosa no cambia si yo cambio la velocidad del fluido? Bueno, jóvenes, ustedes cuando yo estoy hablando saben mucho y por eso no hacen caso. Y después en los exámenes se quejan de que están jalados, pero es porque no ponen atención cuando uno está hablando, aunque sea que ya lo sepan, deben poner atención y si no, pues el tiempo que estamos acá lo están perdiendo, ¿no es cierto? Yo voy a poner esto en el video y quizás lo van a leer, pero no se, digamos, no se confíe en eso, porque simplemente en este momento podrían preguntar algo que entró dudas y ya no preguntan, ¿no? Bueno, es un consejo de amiga, ¿ok? No los estoy reprendiendo. Ustedes lo toman o lo dejan, como gusten. Bueno, aquí lo que yo estoy tratando de hacer es obtener el coeficiente del lado del aceite a la velocidad de 0,75, porque todo el resto lo conozco. Y si yo cambio la velocidad, también hay cosas que van a mantenerse constantes, que va a ser el coeficiente del vapor, el ensuciamiento y la resistencia de la pared del tubo. ¿Ok? Lo único que va a cambiar, sí, va a ser el coeficiente del mismo aceite cuando tengamos otra velocidad. Pero bueno, a la velocidad de 0,75, este sería el coeficiente del aceite. ¿Ok? Bien. En este caso particular, tenemos que calcular el número de Reynolds para saber en qué régimen está. O sea, este es el coeficiente, pero no sabemos, está 0,75, pero no sabemos 0,75 a qué régimen pertenece, ¿no? Ok, entonces en este caso sí tenemos la densidad, la velocidad, el diámetro y, digamos, la viscosidad. Entonces, lamentablemente esto nos sale que es un régimen laminar, 1725. Ok, en este punto es que el problema podría cambiar. En este caso es una situación, digamos, si fuera turbulento, sería más fácil relacionarlo, porque es otra pregunta que les dice, ¿cómo varía el coeficiente en régimen turbulento? ¿Cómo varía el coeficiente de convección en régimen turbulento con la velocidad? ¿O cómo varía con el número de Reynolds? Porque si fuera turbulento, yo acabaría este problema más rápido. Alguien, miren las correlaciones y respóndanse a sí mismos, ¿ok? Bueno, en este caso no es turbulento, definitivamente. Es laminar. Sí, es laminar, lamentablemente. Bien, entonces aquí va a haber relación de entrada. Tenemos que ver el L entre D, en este caso sale 200. También es complicado. Y si hacemos el doble del flujo, sería pues esto por 2, ¿no? Y ese sería un Reynolds que cae en el régimen transicional probablemente. Ya, pero entonces no tenemos ninguna correlación directa. Podríamos usar la de Hansen de repente, ¿no? Pero el problema es que no tenemos el valor de la conductividad del aceite. Entonces, vamos a tener que hacer simplemente
algunas relaciones basadas en lo que ya conocemos. Conocemos este coeficiente. Vamos a hacer una relación como que, digamos, para este HI corresponde a algo y para el nuevo HI, qué cosa corresponderá, basándonos en estos gráficos. Porque sí hay y bueno, dependiendo del L entre D, ese es el otro asunto, tenemos que buscar gráficos que digamos, respondan a a las relaciones de longitud y distancia que nosotros tengamos, ¿no? Y en el problema, y no lo que necesariamente hay en las gráficas. Y a veces en las gráficas no está exactamente lo que nosotros buscamos. Entonces, este es un ejemplo que sí vamos a coincidir quizás. Hay gráficas de Newsel por Pran a la 1/3 versus el número de reinos. Entonces, esta gráfica no sé si la puse aquí. No la puse. No sé dónde la tengo, pero la debo tener en algún sitio. Creo que la puse en el univirtual, me parece haberla puesto. A ver. Bueno, les voy a explicar exactamente, ustedes también pueden buscar ese tipo de gráficas. De gráfica simplemente, aquí tenemos en la Arcisa Newsel por Pran a la menos 1/3 y aquí le tenemos, es logarítmico esto, y aquí tenemos reino, ¿no? Entonces, y aquí tenemos las diferentes curvas que van así, y sí, para diferentes LS entre Ds, ¿ok? Entonces, simplemente lo que voy a hacer acá, seleccionar cuál L entre D tengo, y digamos, para el número de reinos de 1725, que debe estar por acá, voy a ver qué relación de Newsel el Pran consigo, y para el doble de este flujo, correspondiente mismo L entre D, cuál es la relación de Newsel y Pran que consigo. Pero en realidad lo que voy a hacer es simplemente voy a medir, también puedo medir las distancias. En estas gráficas puedo medir las distancias. El Pran va a ser el mismo, ¿no es cierto? Pero el problema es que yo no conozco, pero en este caso los dos panes son los mismos porque se trata del mismo aceite. Entonces eso me da la necesidad de saber la conductividad. Esto porque en este caso el problema sale en esta, digamos, relación, ¿no? Pero si, por ejemplo, hubiera sido turbulento, y yo simplemente hubiera dicho que o sea, los coeficientes en régimen aproximadamente varían con el coeficiente elevado a la 0,8. Si ustedes han visto la velocidad a la 0,8, porque el reino siempre aparece a la 0,8. Entonces, si esto hubiera sido turbulento, yo hubiera dicho simplemente este H1 es a mi H2, que sería el doble de la velocidad, pero que no lo sé. Pero digamos, este H1 es a su velocidad 1, que era 0,25, y aquí le pondría a la velocidad 2, que sería el doble, ¿no? También a la 0,8. Y en base a lo que yo conozco, despejo el H2 y se acaba el problema, ¿no? Ya aproximadamente estas relaciones pueden ser utilizadas siempre y cuando conozca algún coeficiente a una determinada velocidad. Pero como no es el caso, entonces nos complicamos y tenemos que recurrir a este tipo de gráficos, porque esto va a pasar de laminar probablemente a transicional, ¿no? 2000, o sea, si multiplico por 2, esto sí definitivamente está a más de 3000, más de 2800, ya más de 2100 ya es transicional, 2300 transicional. Entonces, pues, por eso que tengo que usar este tipo de gráfica, ¿no?
Entonces aquí pues sale el doble de la velocidad, me va a salir 3.400. Bueno, si yo recurro a esta gráfica de Newsel Propran versus el Reynolds, con el nuevo Reynolds, digamos 3.400, esa ordenada sería 11. Y digamos, voy a usar entonces estos valores, ¿no? Anteriormente había salido 3.9 y con el doble sale 11 y bueno, entonces con eso calculo el nuevo coeficiente. Y entonces el nuevo coeficiente es simplemente voy a cambiar el coeficiente a la nueva velocidad y todo el resto va a permanecer constante porque, como les dije, el vapor no va a cambiar, tiene un solo coeficiente, mientras que si esté condensando va a mantener ese mismo coeficiente y la pared del líquido, la pared de la superficie también. Entonces, con eso yo calculo un nuevo coeficiente a la velocidad del doble, ¿no? Y ya con eso ya he resuelto el problema porque voy a calcular de nuevo el calor al doble de la velocidad, ¿no? Y ahora sí, la temperatura media logarítmica ya no sería la que habíamos aplicado antes, sino tendríamos que ser la incógnita, la temperatura de salida del aceite. La temperatura de salida del aceite no la conozco, entonces tengo que dejarlo así simplemente en función de la incógnita. Termodinámicamente calculo el nuevo calor, sería 2 veces el flujo másico por el C sub P, por la temperatura de salida que no conozco. La de entrada fue 20. Entonces, todavía me puedo utilizar el dato para la primera operación, para la velocidad de 0,75, me decían que el calor era 123.000. Entonces, de ahí puedo sacar la relación del flujo másico con el C sub P. Y como duplico este flujo, entonces va a ser 2 veces esto, ¿no? 2 veces 1.430, por eso acá hay 2 veces. Y bueno, ese sería el calor, el nuevo calor a la nueva velocidad, ¿no? Entonces ahora lo que voy a hacer es evaluar e igualar el calor termodinámico con la ecuación de diseño, que va a ser el calor 2 sería igual también al nuevo coeficiente, al U2, por, digamos, el área va a ser la misma, pues el mismo intercambiador, y la diferencia media logarítmica de temperatura, que ahí voy a tener que aplicar esto, ¿no? Igualando esas dos ecuaciones, podríamos sacar cuál es la temperatura de salida del aceite, ¿no? Ok, eso es lo que estoy igualando, el calor termodinámico versus la ecuación de diseño con el mismo coeficiente, todo en función de T sub 0. Ecuación que se las dejo a resolver cuál es la temperatura de salida del aceite, jóvenes. Bueno, me voy a tener que quedar aquí porque me tengo que ir a la otra aula. Nos vemos mañana entonces. Mañana tenemos la práctica y los que vienen de las visitas entrarán a las 3 de la tarde y les daremos el tiempo, si es que llega un poquito más tarde, se quedarán pues con la sección B, ¿ok? Para los demás, lleguemos a las 2 de la tarde para empezar la práctica. Ok, entonces, nos vemos mañana. Que tengan una buena semana. Hasta mañana, profesora. Ya, gracias Gracias. también a ustedes por su asistencia.